De vuelta aquí contigo en la mañana y estamos con la mujer del momento, ¿no? Esta invitación fue extendida mucho antes, pero lamentablemente nos pilla en esta coyuntura, y digo lamentablemente porque es un tema súper importante que de una vez por todas lo pongamos en la mesa, porque los fake news, porque las campañas de desprestigio, las campañas que manipulan la agenda se tienen que terminar. Y en Chile han dominado la agenda por mucho tiempo. Y Evelyn Matei ha puesto este tema sobre la mesa. Gracias, Evelyn. Sin exceso de polémicas, porque en medio de una campaña. En medio de una campaña. Y obviamente que hay mucha gente de mi sector que lo único que no quiere es que gane Janet Jara. Y por lo tanto cualquier pelea entre nosotros los pone muy nerviosos. Pero yo realmente, mira, a mí me habían atacado muy fuertemente. Y yo en algún momento lo dije en una radio, que había una campaña asquerosa. Yo creo que es importante que la gente entienda que estamos hablando de campañas en redes sociales que son muy masivas, que son coordinadas y donde se trata de plantar una mentira o algo que haga parecer muy mal a una persona. Y eso me lo hicieron a mí. Y bueno, yo lo había ya hablado. Pero cuando me enteré, porque me empezaron a llegar muchos otros que me dijeron, oye, a mí me pasó lo mismo. Y a mí me pasó lo mismo, fue como el Me Too, ¿no? Y entonces yo además mandé a pedir un informe para ver qué es lo que había pasado con la periodista Paloma, no me acuerdo cuál es su apellido, pero de Enela, ¿no? Y ahí efectivamente me di cuenta que a Paloma, 10 minutos después del incidente en Enela, estas mismas cuentas que me habían hecho mucho daño a mí, habían empezado también a atacarla a ella, de una forma muy brutal. Entonces yo dije, ya, basta. Porque cuando entre políticos se pegan, es como ya, no me gusta, pero uno lo puede entender. Pero cuando a un periodista o a una periodista la trolean, uno dice, bueno, ¿y qué viene después? Porque el día de mañana, y más todavía si llegasen a tener el poder de la presidencia. Porque el día de mañana, ¿no es cierto?, un juez está a punto de juzgar algo y lo empiezan a trolear y lo sacan por esa forma, o a un fiscal que está investigando, o a un dirigente sindical, o a un dirigente empresarial, o a cualquier cosa. Ya se salió de la esfera de lo político y empiezan entonces, y eso a mí me pareció, empiezan a atacar a muchas distintas gente, y eso me pareció que eso no es propio de una democracia. Bueno, y por eso salí. Este es un tema que lleva mucho tiempo, ¿eh? Déjeme decirle que los periodistas, pero las periodistas mujeres somos muy hostigadas por campañas de redes sociales. Yo estuve a cargo de un programa político durante varios años y también ni siquiera le cuento los mensajes que a mí me llegaban. ¿Y eran siempre las mismas cuentas? Sí, y uno las tiene identificadas, pero el paso que usted da es que usted responsabiliza un sector. Y usted habla de los republicanos directamente en un momento de campaña, ¿cierto? Sí. ¿Qué la hace estar tan segura de que efectivamente esa campaña en su contra, que usted dice una campaña asquerosa, una campaña sucia, viene del Partido Republicano o del entorno del candidato José Antonio Kast? Básicamente son las mismas cuentas que le dan like a él de todo, pero además cuando uno ve a quienes han atacado. Atacaron hace 4 años atrás a Sichel. ¿Quién pasó a segunda vuelta? Kast. Atacaron a Kaiser cuando estaba punteando. Lo votaron. Y ahora yo. Y también Paloma. Ávila. ¿Qué tiene de común todo eso? ¿A quiénes afectaba todo eso? Pero además he ido teniendo bastante información de adentro. ¿Sí? Sí. ¿Que le confirma entonces que pero es gente directamente de su equipo? Mira, yo preferiría que todo eso se vaya aclarando en la justicia. Porque me pasa que si yo digo algo y no puedo demostrar inmediatamente la prueba, ¿te fijas? A mí no me parece. Y por eso que yo creo que, primero, ojalá que José Antonio lo que hiciera es decir que no está de acuerdo con este tipo de cosas y que llame a que bajen las cuentas. Ojalá que él hiciera un llamado a una campaña limpia. Porque... ¿Ha sido poco claro, cree usted? ¿Cómo? Ha sido poco claro, poco contundente con su respuesta. O sea, no ha dicho nada. No ha dicho nada. La única vez que habló no estaba diciendo la verdad, yo creo.
Entonces la verdad es que a mí lo que me pasa es que esto no es un tema, nos venden probablemente sin IVA, que lo llevan en camiones para repartirlo entre los vendedores ambulantes. Lo segundo es que hay personas que después empiezan a repartir los espacios y eso entonces te cobran, no sé, 15.000 pesos por el metro cuadrado de vereda. Después hay otros que son los que protegen. Después hay otras mujeres que son las que cuando vienen carabineros a quitarle las cosas, hacen como que se desmayan y hacen el show. Entonces, esto es una organización bastante grande que no es tan fácil, y la primera vez que yo dije que esto era crimen organizado casi me mataron, porque todo el mundo decía, no, si pobre gente que está vendiendo en la calle porque no tiene pega, etc. Hasta que nosotros vimos que efectivamente todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana, por ejemplo, venía un camión 3/4, abríala y entonces sacaban, pero mucha mercancía y la empezaban a repartir entre estos vendedores ambulantes. Entonces tú te das cuenta que ya esto está súper organizado, que hay mucha gente que gana mucho dinero con eso y por lo tanto, ¿no es cierto?, efectivamente hay que desbaratarlo. Ahora, esto necesita, además del Servicio de Impuesto Interno, para saber quiénes son los que lo importan. Muchas veces las cosas son robadas también. Ustedes saben que muchas veces, por ejemplo, viene un camión desde el puerto San Antonio y se roban el camión completo. Entonces, esta es una forma de vender esas cosas. 9.000 millones en evasión, decía el Servicio de Impuesto Interno. 9.000 millones en evasión. Sí. ¿Cómo se fortalece estos juicios? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se fortalecería todo esto de acabar con estas situaciones de MEI o con estas situaciones de crimen organizado? Varias cosas. Cuando estamos hablando del crimen organizado de la venta ilegal, sí. Bueno, primero tenemos venta ilegal de cigarrillos. Sí. Más o menos la mitad de los cigarrillos que se venden en Santiago son de Paraguay, que han venido de contrabando, ¿no? Entonces ahí hay que tener obviamente mucho mayor control en la frontera. Lo segundo es que tú no le puedes dejar ese espacio, pero tercero, también tiene que haber más trabajo, porque mucha de esa gente, la verdad es que no tiene, porque aquí hay eslabones, el crimen organizado está arriba, pero la persona que es el último eslabón, que está con el payito, esa es una persona en general muy vulnerable, que no tiene otra fuente de ingreso. Y si uno no le da una posibilidad de ingreso alternativo, también esa gente no tiene cómo llevar la comida a su casa. ¿Y qué se hace con ellos en el corto plazo? Veíamos ahí la gente que nos decía, yo tengo que trabajar de alguna manera, yo sé que estoy ilegal, pero no tengo otra opción. Exactamente. ¿Qué se hace ahí? Por eso que para mí es tan sumamente importante. En este momento hay más de 100.000 millones de dólares que están esperando un permiso ambiental o un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales o un permiso de qué sé yo. Si nosotros eso lo destrabáramos, obviamente que habría mucho más trabajo, ¿no? La construcción está totalmente paralizada y la construcción es algo que le da mucho trabajo a mucha gente, incluso hoy día a mujeres. Entonces, básicamente, en el corto plazo, lo que hay que hacer es echar a andar aquellas industrias que necesitan más trabajadores. Uno de ellos es la construcción. Entonces yo hoy día, por ejemplo, no sé, haría un plan, hay como 90.000 viviendas en este momento que están sin venta. Si tú les das salida a eso, probablemente empiecen a construir otras cosas, pero tenemos que buscar medidas rápidas que le permitan a la gente, en el fondo... Tenemos un titular, si lo podemos ver, ahí que tiene que ver con los secuestros del país. Secuestros en Chile alcanzan récord durante el 2024. 86% está vinculado al Tren de Aragua. Los datos muestran un aumento sostenido de secuestros y un cambio en los patrones delictivos de todo el país. Si esto lo aparejamos con este líder del Tren de Aragua que teníamos en la cárcel y que no sabíamos que estaba en Valparaíso, ¿no es cierto? Bueno, estamos en un problema tecnológico al parecer también, estamos en un problema administrativo, estamos en un problema que el Estado parece que no sé si no tiene los recursos o no ha tenido la gestión para avanzar. El Estado está totalmente desorganizado, nadie comparte la información con nadie. Entonces, por ejemplo, hay información que tienen en Gendarmería, pero esa información no la tienen los tribunales. Y la información que tienen los tribunales no lo tienen los carabineros. Veamos, por ejemplo, el informe que hizo la Contraloría, ¿no es cierto?, respecto de que Carabineros había detenido montones de autos y los había dejado ir a pesar de que la persona tenía orden de detención o que el auto estaba en una lista de autos sustraídos.
hay un problema de compartimentalización de la información en que nadie se junta a mirar. Cuando uno está luchando contra el crimen organizado, ellos realmente tienen muchos profesionales, tienen de todo, tienen como un grupo de gente que los protege y que está buscando las nuevas formas. Y en cambio se enfrentan con un Estado que está con leyes atrasadas, que está con metodología atrasada, no tenemos suficientemente cámaras, pero yo te diría que lo peor es básicamente que ya tienen a muchos servicios bastante penetrados. Gendarmería está con mucha corrupción al interior. Hemos visto también en el Ejército, en la Fuerza Aérea, hemos visto en Fiscalía, hemos visto entre jueces. O sea, ya hay muchos capturados, pero sobre todo un Estado que no logra armarse y actuar en forma coordinada. ¿Y usted perdón, Evelyn, lo de la liberación del sicario lo atribuye a esa desorganización o lo atribuye a algo más? O sea, sería maravilloso que fuera desorganización, pero yo no me la compro. No me la compro. No, porque además, ¿de dónde sacó la plata para pagar como 2 millones de pesos en el taxi para irse hasta el norte? O sea, ¿quién sabía que iba a salir? ¿De dónde obtuvo la plata? La verdad es que me encantaría que fuera desorganización, pero yo temo que es corrupción. ¿Del Poder Judicial, de Gendarmería? No lo puedo decir, puede ser. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó en la Fuerza Aérea, eran 5. Entonces, esto perfectamente puede ser interorganización, y por eso que es importante a la gente rotarla, pero también los que están en contacto con los peores del crimen organizado, a eso debieran ser un grupo de élite, mejor pagados, sin el nombre, con la cara tapada y con test de droga y test de polígrafo cada 2 o 3 meses. Eso es lo que se hace en otros países. El polígrafo, perdón, no todo el mundo lo sabe, es el detector de mentiras. ¿Usted está hablando de una policía de élite? Estoy hablando de una gendarmería de élite y probablemente de una policía también, una policía totalmente especializada en el crimen organizado, pero también jueces y también fiscales totalmente dedicados. O sea, no puede ser que el fiscal que ve si se están robando animales en el campo sea al mismo tiempo el que lleve una causa contra el crimen organizado. ¿Por qué pasa esto? Mira, cuando estaba yo de alcaldesa de Providencia, nos empezamos a dar cuenta que había un grupo de venezolanos, eran como 100 venezolanos, que robaban en moto celulares. Motochorro. Pero iban acompañados de un auto. Iban de a 2 o de 3 motochorros. En el auto los estaban esperando y veían inmediatamente si estaba abierta alguna aplicación, si podían vaciar la cuenta del banco, etc. Entonces, nosotros empezamos a decir, oiga, esto es crimen organizado, porque está claramente organizado. Pero cuando los llevábamos a la justicia, porque pillamos a muchos de ellos, los juzgaban por el robo de un celular. Al día siguiente estaban libres, porque el robo de un celular no es considerado. Y nos costó como 3 o 4 años hasta que se dieran cuenta que tú no los podías ir juzgando por un robo de celular, sino que la mafia que eran, ¿te fijas? Pero a esa altura ya uno de ellos había participado, bueno, en crímenes y cosas por el estilo. Entonces, por eso que digo que tiene que haber una especialización en los fiscales, en los jueces, en los policías, en la PDI y obviamente muchas cámaras. Es decir, ahora no tenemos, Evelyn, organismos del Estado preparados para enfrentar el crimen organizado. No tenemos, no. Yo diría que la Fiscalía en varios casos ha hecho un muy buen trabajo. O sea, por ejemplo, cuando uno ve cómo lograron llegar a los que habían matado, ¿no es cierto?, al teniente coronel venezolano. Ronaldo Ojeda, gracias. Uno se da cuenta que hicieron un muy buen trabajo. Hay muy buenos fiscales, hay otros obviamente que no son tantos, pero yo creo que les falta mucha gente, que les falta mucha tecnología, que nos faltan muchas cámaras, porque las cámaras nos permiten seguir y nos permiten además dar imágenes como medio de prueba ante los jueces. Así que aquí hay mucho que hacer, pero yo creo que lo más importante es tener contrainteligencia para ver qué personas al interior de distintas instituciones ya están permeadas por el crimen organizado, ya sea por el miedo
ya sea por la extorsión o por el dinero. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que hace 15 años vienen escuchando al menos este discurso? Se le acabó la fiesta a los delincuentes, se acabó la puerta giratoria, ahora van a pagar, los vamos a perseguir y los vamos a encontrar donde estén, vienen tiempos mejores, se acaba... ¿Qué le podemos decir a la gente que pasan los años y está peor la situación? A ver, yo no puedo hablar sobre el gobierno. Yo solamente quiero decir que cuando me hice cargo de Providencia, leí los mejores libros que habían sobre cómo cuidar un territorio. Me fui a Nueva York. Estuve un día completo con la policía de Nueva York, que ustedes saben que en Nueva York hubo un cambio radical en materia de seguridad. Estuve con William Bratton un día completo. Entendí cuál era la lógica, lo que había que hacer. Eso lo aplicamos en Providencia. Y en Providencia, nuestros guardias de seguridad lograban detener a 950 delincuentes al año. O sea, lo que estoy diciendo es que se puede. Pero tiene que haber una voluntad férrea. Yo además corté cualquier cantidad de gastos que eran superfluos y le destinamos 7.000 millones de pesos al año a seguridad ciudadana. O sea, usted tiene que tener un liderazgo político y tiene que venir de la cabeza. Esto no puede estar en manos de un subsecretario, tiene que estar en manos del presidente de la República. Segundo, uno tiene que ahorrar en todo el resto para meter mucho dinero, recursos, inteligencia, cámara, gente mejor pagada, muchos ingenieros, muchos contadores, etc. Y lo único que les puedo decir es que todavía podemos, no nos queda mucho tiempo más, porque el crimen organizado se mete muy rápidamente y empieza, ¿no es cierto?, a corromper todo. Y si si eso nos pasa, después ya no hay vuelta atrás. Pero todavía tenemos tiempo y lo que se requiere justamente es esa experiencia, ese tipo de gente, porque a nosotros por lo menos en Providencia sí nos dio resultados. Con más recursos que varios otros municipios, digamos. Cuando yo llegué a la municipalidad, estábamos en DICOM. Nosotros tratábamos de comprar, por ejemplo, remedios para los consultorios y no nos entregaban porque no se les pagaba hace 1 año y medio. Entonces, sí, Providencia tiene mucho más dinero que la inmensa mayoría de los municipios, pero no nadábamos en plata cuando yo llegué, al contrario, estábamos con una deuda muy grande. Y por lo tanto yo me encerré 3 meses en mi oficina y empecé a cortar todo. Mire, le corté los diarios a los directores, le corté hasta las tarjetas de presentación, corté todo, lo que no era absolutamente indispensable, corté muchas horas extraordinarias. ¿Para qué te digo? No me querían nada los funcionarios. Pero eso fue lo que nos permitió tener los 7.000 millones de pesos para seguridad ciudadana, que yo tenía clarísimo, era lo que más pedían los vecinos de Providencia y siguen pidiendo. Evelyn, acá todo tiene que ver con incentivos económicos. O sea, cuando tratar de explicar el crimen organizado tiene que ver directamente con el dinero, ¿no? Y por eso seguir la ruta del dinero siempre se habla es tan importante. ¿Por qué a la derecha le cuesta tanto el tema de levantar el secreto bancario? Expliquémoslo a la gente, porque la gente cada vez que hablamos del tema lo pone sobre la discusión. Sí, mira, el secreto bancario tiene 2 temas. Uno, hoy día se demoran generalmente no más de 24 horas en darte el juez de garantía el pase para el secreto bancario. Pero el principal problema es lo siguiente. Ustedes recuerdan cuando estábamos viendo las platas de Penta y después saltó a Soquimich, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Financiamiento ilegal de la política. Mientras estaba investigando Penta, estaban todos felices. Cuando ya se empezó a investigar Soquimich y empezaron a salir nombres de gente de izquierda, ¿qué es lo que hizo la presidenta Bachelet en ese momento? Sacó al director del Servicio de Impuesto Interno y lo cambió por otro. Y hasta ahí llegaron la investigación, hasta ahí llegaron. Entonces, cuando tú me dices que el director del Servicio de Impuesto Interno va a tener acceso a las cuentas corrientes, no pues. Porque el director del Servicio de Impuesto Interno es puesto y puede ser sacado
por el presidente de la eso es República. partir desconfiando inmediatamente de una autoridad, de un organismo tan importante. Entonces, lo que uno no tiene tiene confianza en los organismos del Estado. Entonces. O sea, si esto fuera, si el director del Servicio de Impuestos Internos fuera alguien que no es puesto y sacado por la autoridad, no tendría ningún problema. Yo, por lo menos, no tendría ningún problema. Pero no si es alguien que es un puesto político, porque obviamente que lo que va a pasar es que van a investigar a unos sí y a otros no. Eso podría pasar en un gobierno de su sector, eventualmente. Por eso también. que tampoco estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que tendríamos que tener una forma distinta de nombrar al director del Servicio de Impuestos Internos y que una vez nombrado nadie lo pueda sacar. ¿Te fijas? ¿Por qué la preocupación de investigar a los políticos si lo que estamos hablando es investigar a los patos malos, a los mafiosos? ¿Por qué la política siempre piensa primero en ellos? Lo que pasa capaz que nos investiguen, yo escucho a los diputados, capaz que nos investiguen a nosotros, capaz que investiguen a otros. A mí me da lo mismo que me investiguen. Tienen tanto ego, disculpe, un descargo. Sí, es tanto el ego de la política que lo primero que piensan es en ellos. Sí, cuando se habla de abrir cuentas es para perseguir a grupos de narcotráfico, a grupos de crimen organizado, a gente que está dejando la embarrada en este país. Y lo primero que uno escucha del Parlamento es, no, es que capaz que investiguen al rival político. ¿Por qué esa cuestión tan egocéntrica? Mira, a mí me parece que si, por ejemplo, en la ley se dijera que el fiscal tiene que informar a alguien que va a levantar el secreto bancario y que se le está acusando de tales y tales y tales delitos, no habría problema. Pero no puede ser que una persona a su voluntad empiece a mirar a ver si es que ve algo raro, porque incluso, por ejemplo, no sé, pues si ve que va a un motel, ya lo tiene de aquí, ¿me entiendes? Pero el día de impuesto interno se puede meter en su cuenta. No, no puede. Se puede, o sea, no puede. Le manda le manda en los pagos. Le manda un mail al banco y le dice, ¿sabe qué? Quítele esa plata a este señor de su cuenta corriente y se la quita. Pero solamente si hay algún delito entre medio. En un segundo. No, si por una deuda, por algo. Si tienen muchas facultades de impuesto interno. Lo que estamos hablando es hablar seriamente de seguir el dinero para los criminales. Totalmente de acuerdo. Por último, pónganle abajo ya, pero no sigan a los políticos, no sé. Pero nos salvamos una vez más. No, a nosotros no investiguen. Pero sí, la cuestión se trata de seguir esto, porque fíjense que acá hemos tenido reportajes. Porque a veces se generaliza, pero reportajes de la realidad, investigación periodística, bancos que se demoran 6 meses en abrir una cuenta. En abrir una cuenta. 5 meses en abrir una cuenta que está la policía de investigaciones atrás. Entonces, es un problema. O sea, aquí hay un problema. No es esta cuestión de las 24 horas, las 36 horas. No, da la orden. En 24 horas, 36 horas, da la orden. Pero de que se ejecuta en el banco, de que entonces el cuenta correntista dice, no sabe que anda de vacaciones, la persona, y empieza una cuestión engorrosa. Esto se lo digo yo porque nos lo dice la policía a nosotros. Yo quiero, primero, estar totalmente de acuerdo contigo en que nosotros tenemos que tener una forma de pillar el dinero del narcotráfico, del crimen organizado, del delito, no solamente de ese delito, de los delitos económicos de personas con cuello y corbata. Totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, a mí me gustaría tener alguna tranquilidad de que se va a actuar con todos de la misma manera y que tiene que haber algún delito y no que tú empieces a meterte en las cuentas de otra gente. Y yo creo que además esas fórmulas existen, pero para que esas fórmulas se puedan concordar, tiene que haber una conversación. Y esa conversación yo creo que puede existir entre una parte de la derecha y una parte de la izquierda, y ojalá se pongan de acuerdo pronto, porque hay un tema importantísimo, como estas organizaciones básicamente lo que buscan es mucho dinero y control territorial. Efectivamente, si no vamos tras la plata de ellos, estamos perdiendo. También hay un clamor de la propia autoridad. Hace poco, no por nada, Serna de la PDI y Valencia de la Fiscalía, ¿no es cierto?, dan una conferencia de prensa cuando desbaratan esta banda, el Tren del Mar. El Tren del Mar. Que era se habla que un brazo del Tren de Aragua. Y ellos dicen, los dos piden la palabra para decir que lo más importante fue seguir el dinero. El dinero. Que les decomisaron un arma.
a toda la banda, pero por el dinero desbaratar una tremenda banda. Entonces, las mismas autoridades, el fiscal nacional, el director de la PDI, está clamando públicamente y dice, oye, lo más importante es que nos den facilidades para seguir el dinero. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y mi impresión es que lo que debieran hacer los parlamentarios y probablemente también, digamos, el gobierno, es hablar con el fiscal nacional, es hablar con la PDI, ver cuáles son los cuellos de botella y ver cómo solucionarlo. Porque en realidad, si tuviéramos una forma de nombrar al director de servicio de impuestos internos, que a todo el mundo le diera garantía, no habría ningún problema. O sea, ese es su único pero. Pero uno que pague las contribuciones. Esa es su única condición. Claro, partamos de esa base. Hoy, fíjate que, bueno, yo siempre tuve respeto a Javier Echeverría. ¿Y ahora ya no? Me da pena lo que pasó, porque al final es un hombre honesto, es un hombre honrado, un hombre muy trabajador. Y yo no sé si a mí me hubiera podido pasar un poco lo mismo. O sea, probablemente uno tiene que tener mucho más cuidado cuando uno accede a ese puesto. Pero yo les quiero decir que en algún momento... cualquiera puede hacerse un quincho, pero el que tiene que pagar impuestos cuando uno... Perdón. No, sí está bien. Si uno es director de impuestos internos, tiene las señales no puede ser la mejor en la casa sin decirse. O sea, y yo no entiendo usted lo que quiere decir. Sí. Mucha gente podrá tener, Javier, en el sentido que puede hacer un arreglo, puede tener problemas, pero no el director de impuestos internos. No es lo mismo. Por supuesto que atrás... Lo que pasa es que... Yo solamente estoy tratando de decir que él hizo un muy buen trabajo hace muchos años acá, que él es un hombre en general correcto y claro, tenía que irse. O sea, estemos claros que tenía que irse. Sí, es que hay muchas autoridades que son correctas. Pero yo no voy a ir a hacer leña de la Evelyn, pero son muchas autoridades las que son correctas, pero no pagan las contribuciones. Sí, pues. Pero no las pagaron por años. Expresidentes que no pagaron las contribuciones. Sí, pues, claro. ¿No es cierto? Así es. Gente que se arregló los bigotes porque tenía información privilegiada, ¿no es cierto? Y en muchos sectores fuera de la región metropolitana, partidos políticos enteros que sus cabecillas, no voy a dar los partidos políticos, pero están muy de moda porque están llegando a acuerdos con... ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que resulta que de un día para otro, Chicureo, Corina, todo, cambiaba el uso del suelo. ¿Y quién eran los dueños? Oye, pura familia de políticos, pura estas cosas. Entonces, cortemos el deseo también, pues, o sea, pongámonos rigurosos y serios. Mira, una de las cosas una de las mejores cosas que ha pasado en Chile es la llegada de la señora Dorothy Pérez a la Contraloría. Tenemos a una mujer sensata, que se le ocurren distintos cruces que hay que hacer y que es cara de palo en dar a conocer los informes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en todas partes, porque ¿sabes lo que pasa? Yo te encuentro toda la razón. En Chile no es que falte dinero, hay mucho robo, hay mucho dinero malgastado, hay muchos arreglines, hay mucho, lo que tú dices del cambio de uso de suelo fue tal cual. Y tú sabes la cantidad de dinero que alguien puede ganar cuando le cambian el uso del suelo. O sea, se hacen ricos, pero enorme, multimillonarios de la noche a la mañana. Así que eso efectivamente pasó. Y a mí me tocó también luchar para que no pasara eso ahí cerca de Tongoy, donde también querían cambiar el uso del suelo para llevarse el aeropuerto. Mira, un arreglín que no te puedo contar. Y también habían políticos detrás de eso. Así que estoy totalmente consciente, creo que nosotros tenemos que ser mucho más drásticos con cualquier persona que abuse, ya sea de conocimiento, de influencia o de no pago. ¿Y sabe por qué? Y esos debieran ir todos. ¿Sabe por qué, Evelyn? Porque hay una ciudadanía hoy día que no llega a fin de mes. Y que está mirando esto. Está mirando. Que esto ya no y que ya no le cree a nadie. Y que esto no es como antes. Entonces, la ciudadanía hay que convencerla con el ejemplo. Así es. No con el bla bla. Así es. Con el ejemplo, cuando la ciudadanía ve que sus autoridades son íntegras, que sus autoridades están trabajando, están respondiendo, bueno, están tranquilas, están confiadas y siguen un ejemplo. Cuando ven que las autoridades tienen cuestiones laxas en todo momento, que roban, que se corrompen, que son pillas, que tiran... Ellos van a tirar licencia médica, po. Pero por supuesto. Obvio. Mira, fíjate que me pasó en Providencia, que estábamos haciendo una licitación de luces LED afuera, en la calle. Porque en realidad se pagan después solo porque consumen mucho menos energía. Bueno, nos llega la licitación. Postularon 13 empresas. Y de repente me dicen, alcaldesa, malas noticias.
De las 3 empresas, solo una cumple los requerimientos técnicos. Me dije, se creerán que soy idiota. Entonces les dije, qué pena, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Ya llevamos 7 meses de licitación. Había sido un trabajo que no te puedo contar. Qué pena, vamos a tener que hacerlo todo de nuevo, porque si de 13 una sola cumplió es porque nosotros lo hicimos mal. Al día siguiente pasó exactamente lo que yo suponía que iba a pasar. Apareció una segunda empresa que también cumplía, pero que era más cara. Entonces yo dije, sópleme el ojo. Entonces eché todo para atrás. Y contratamos a una universidad, la Universidad Federico Santa María, que nos ayudara a hacer la licitación, etc. Te quiero decir que nos salió la mitad del dinero que la primera licitación, la mitad, y eran como 1.200 millones. O sea, se estaban llevando a la casa 600 millones de pesos de una. ¿Cómo evitar, Evelyn, que siga eso? Porque sabemos que en los municipios tenemos casos de corrupción es que tiene que ser cárcel. ¿Sabes lo que pasa? Es que tiene que haber, y por eso que yo creo que a la Contraloría hay que reforzarla. Tiene poca gente, tiene pocos inspectores, fiscalizadores. Yo creo que realmente, y además ahora que hay una muy buena Contralora, yo creo que hay que darle muchas más facultades, pero lo segundo es que, 2 cosas. 1, pena de cárcel, pero segundo es que el resultado de la fiscalización, del sumario, el que tiene que poner la pena es la Contraloría. Porque mira, suponte tú que tú eres la alcaldesa y me pides a mí que haga algún chanchullo. Ya, yo hago el chanchullo, me pillan. La Contraloría hace el sumario. Lo detecta. Lo detecta, prueba todo, pero te lo manda a ti. Que lo castigue. Y tú eres la que pone el castigo. Claro, si tú me mandaste a mí a hacer las cosas... Entonces, efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que devolverle esa facultad a la Contraloría, que sea la Contraloría la que imponga el castigo. Y si tú encuentras que es injusto, irás después a la justicia, lo sea. Pero el que no puede ser el que ponga la pena, digamos, es el que mandó a hacer el chanchullo. ¿Achicar el Estado? Sí. ¿O poner un Estado más musculoso, más eficiente, con mejor gestión? Porque usted dice, Dorothy Pérez con más gente, es más Estado. Fiscalización es más Estado. Gente de la frontera es más Estado. Ha dado aquí 6 o 7 soluciones que son buenas, pero en todas son más Estado. Entonces yo veo a los políticos que se paran frente a una cámara y dicen, mira, la solución es más fiscalización, es más esto, es más militar, es más acá, es más agrandar todo, pero vamos a achicar el Estado y lo vamos a dejar sin nadie. Entonces es como ridículo también. Como ridículo. Entonces, ¿cómo está ese equilibrio, digamos? Sí. Entendiendo que hay gente que está en el aparato del Estado, que está colgando la chaqueta hace 20 años. Exactamente, mira, en primer lugar, a cada persona nueva que se contrate en el Estado, yo la contrataría con otro sistema laboral. No puede ser que una vez que tú entras a la planta, casi ya no te puedan echar. Porque ahí sucede, como no te pueden echar, tú haces lo mínimo, si es que haces lo mínimo. Lo segundo es que uno necesita efectivamente muchas casas, más Estado y además mucho más eficiente. Y con la gente idónea. En la medida que tú vayas poniendo a todos los jefes de servicio, porque son de tu partido, la cuestión no va a andar bien. ¿Cómo se va a bancar eso con sus partidos? No, yo porque creo va a haber presiones. Sí, está bien, pero yo creo que hay que avanzar muchísimo más en ir al concurso público. Probablemente algunos ya se estaban repartiendo los cargos. Bueno, yo el otro día, cuando tuvimos una reunión con mucha gente que había trabajado en el programa de salud, les dije, miren, y si alguien quiere ser Seremi, que empiece a estudiar al tiro, porque van a haber exámenes. Tú no puedes, porque puede ser de tu partido, ok, pero que sepa, pues. Y no poner, ¿no es cierto?, no sé, al agricultor a cargo de la Seremía de Salud. Es lo que hemos visto en todos los gobiernos. O sea, ¿pondría a Casa en telecomunicaciones? No, creo que no. Pero te pondría a ti a cargo de comunicaciones. De redes sociales. No postularía. No, tenemos titulares, por favor. Tenemos un titular para usted, ahí está. A propósito del tema empleo, Matei emplaza a Janet Jara y la responsabiliza por cifras de desempleo. Tiene explicaciones que dar. La candidata de Chile Vamos apuntó a las altas cifras de desempleo para las mujeres. Este fue un tema de debate hace algunos días. Usted dice que Janet Jara no hizo mejor trabajo que usted en el Ministerio del Trabajo.
¿O sí? ¿O le reconoce algo? Hay cifras que son... Bueno, cada ministro puede hacer cosas buenas y cosas malas. Nadie es puro bueno y nadie es puro malo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay forma de evitarlo. Ella efectivamente, el desempleo subió al menos un punto mientras ella estaba y más de un punto en el caso de las mujeres. Ahora, ¿eso es toda responsabilidad de ella? Es una buena parte de responsabilidad de ella, pero también del ministro de Economía, del ministro de Hacienda. Pero usted no lo dice solamente como por responsabilidades de gestión o falta de gestión, no por contextos, por ejemplo, contexto internacional, país, qué sé yo. Lo que pasa es que uno puede hacer muchas cosas para mejorar el empleo. Por ejemplo... ¿Y usted siente que no lo han hecho? ¿Cómo? ¿Este gobierno no lo ha hecho? Yo creo que el empleo nunca ha sido un objetivo y el crecimiento tampoco, ¿no? Entonces, cuando tú aumentas muy fuertemente el salario mínimo, que es una muy buena noticia para los trabajadores, tú sabes que eso va a causar desempleo, lo sabes de antemano, ¿no? Cuando tú reduces el horario... Aunque sea con la gradualidad que... Claro, porque la gente se adelanta. O sea, si tú vas a contratar a un trabajador y dices, chuta, pero ahora son 44, el próximo año van a ser 43, en 5 años más van a ser 40, mejor me compro una máquina. ¿Te fijas? Es que en base a eso los trabajadores estarían... Bueno, pero no hay un tema que tiene que ver... Por eso que lo más importante... Perdón, déjeme interrumpirle aquí, pero por favor. Para ir vamos al... Tirémosle limón a la herida. ¿No es un tema en Chile también importante de salario, Evelyn? Pero porque claro. Mire, yo aquí voy a hablar a calzón quitado. Hay mucha gente de MEI que podría trabajar en otra cosa, pero gana el triple con el paño. Pues, exacto. Y 4 veces. Exacto. Porque está la nieta trabajando, la señora que podría atender un local en un mall que trabaja todo el día, el sábado, el domingo y gana el mínimo. Así es. Entonces ella va y se gana en un día, 2, 3 días esa plata. ¿Y para qué hablar con la droga? Bueno, pero ni nos metamos ahí, estoy hablando... ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a irse al mercado informal. Así es. Empezó a vender por Instagram, a hacer la empanada, a poner el paño en el piso, a manejar el Uber, a hacer esto. Entonces, así es. También la política tiene que empezar en la luz en la mañana. Si tú me dices, prefiero invertir 72 millones de dólares en esta televisión nacional, como lo tenemos ahora, o versus acortar las listas de espera de personas con cáncer, no tengo ninguna duda que la prefiero invertir en personas con cáncer. Yo sí estoy segura que uno puede hacer buenos programas con otro sistema. Este sistema es como de los años 90, de los años 80. Eso ya cambió. Ya. Y con plata fiscal, dado que además hoy día hay muy poco dinero fiscal, acaba de anunciar el ministro Marcel. O sea, usted le pediría a Francisco Vidal que se actualizara, que se modernizara. Con mucho cariño yo le diría que se fuera. Ah, bueno, que se fuera. Sí, lo mandaría para la casa. Creo que llegó más lejos. Lo mandaría para la casa. No era esa la idea. No era esa la idea, pero... Ese es el amigo tuyo. Bueno, conociendo a Vidal tiene que estar súper preubicado en la oficina. Y se marchó. Creo que en este minuto está Vidal uniéndose a los que chatean con Cast. Y le está mandando alguna... pero quiero interpretarla porque para que no se me entere. Usted dice que existe un TVN pero más liviano. Más liviano. Que gaste menos y que sea más moderno, pero con los contenidos que hace hoy día se necesita una televisión pública con esos contenidos. Claro, pues, o sea, uno, por ejemplo, el hecho de que tengan programación para niños es una tremenda, y nosotros tenemos buenos actores, buenos camarógrafos, buenos escenógrafos, pero eso se financia. Eso tiene que financiar. Pero ahí está, te fijas. Ahí se le tiene que dar el subsidio para eso. Pero ¿cuánto? Porque justamente nadie más lo va a hacer. Vamos a ese punto porque me parece que es importante. Porque usted dice, no estamos, si usted me dice elegir entre este monto de dinero y acabar con las listas de espera, vamos a elegir las listas de espera. Claro. Probablemente si usted pone un monto más pequeño y hace ese versus con un montón de otros problemas, siempre va a ganar el otro. No, porque uno siempre puede... Lo que pasa es que lo que hay hoy día es de verdad. Lo que pasa es que, digamos las cosas como son, es impopular para ahora un político decir que quiere financiar TVN. Es impopular. No, yo no tengo ningún problema en financiar TVN, pero no 20 millones de dólares anuales.
No lo sé, no sé cuánto cuestan las cosas, pero yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, que hacer hoy día muchos programas que pueden ser súper populares no cuesta esa cantidad. Ya, o sea, usted pelearía por un financiamiento permanente del Estado de TVN. Pero más ¿Tienen acotado. hoy día un No, permanente, no. Sí, No, permanente, no tiene. lo tienen, No. sí, lo tienen No. todos los años. No. Está en el presupuesto. No tiene financiamiento permanente TVN. No. No tengo claro, no lo tengo claro. Pero al final... Terminan A pidiendo ver, plata, eso es lo que quiere decir. Es otra cosa, A pero ver, no a hay ver, financiamiento Terminan permanente. pidiendo plata. Pero mire, yo lo que... Pero perdón, a ver, Sí. para el canal ese paralelo sí hay financiamiento permanente. Pero no para TVN como Ya. estructura Y completa. para TVN, claro, al final como se van endeudando, pero además con garantía del Estado es Sí, como eso sí, es lo mismo. Eso sí, por eso es un problema de nunca acabar si es que no se establece como un financiamiento permanente. Mira, no tengo absolutamente claro, no quiero dar una opinión que no esté validada con los números. Entonces, perdóname que no sea tan está bien. clara en contestarte porque no me ¿Ha gusta visto? cantinflear. Pero hablando de TVN, porque estoy siguiendo la idea de achicarse Sí. todo. También tiene que tener una fuerte área digital, me imagino, con los tiempos, todo. Que podría mandar cast. Claro. El área digital de... Claro, de- me no, parece. Yo a mí ya se me están ocurriendo Cositas. Oye, y no sabes además si podríamos- Matei.cl tiene inscrito el huevo fue en salida. Son preguntas que están haciendo aquí la gente aquí, la gente aquí saber. dile que son bromitas para distender porque Sí, hay que reírse. Oye, hay que reírse un poco de la vida, sí, es súper importante. Así que, pero yo siento, digamos, o sea, yo estuve 3 años en Inglaterra, la BBC era muy importante. Uno se da cuenta y te fijas que hacían cosas que otros no hubieran hecho. Ahora están con problemas re serios, sí, en la BBC, pero La BBC, po. De la BBC. BBC. Somos socios. Bueno, entonces la verdad es que uno se da cuenta que efectivamente la televisión nacional o la televisión estatal puede tener un rol súper importante, pero yo digo no a ese costo. Evelyn, déjeme Y hacerle además una se ha última puesto- pregunta, porque y sé que además se tiene que ir. Se Una ha última podido antes pregunta. con menor costo. Evelyn, usted partió hablando de esta campaña asquerosa de José Antonio Castro, de los partidos republicanos en contra suya. ¿Igual podría votar por él en segunda vuelta? ¿No es algo como contraproducente ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo o que no ganas- tiene mucho sentido? Sí, mira, yo no quiero llevar la discusión a la segunda vuelta. Yo estoy hablando de temas que son bien de fondo. ¿Qué tipo de democracia? Si yo empiezo a hablar de la segunda vuelta, todo se ensucia. Porque No, es pasa que a ser... es más allá de la segunda vuelta, tiene que ver con un tema de la consecuencia política. Si yo encuentro que alguien ha hecho algo tan terrible como eso y lo acuso de una campaña asquerosa, después de aparecer votando por él, puede que a la gente al menos le haga ruido. Eso le pregunto. Sí, pero yo igual no quiero ir al tema. Yo lo único que quiero es centrar el tema en que hay ciertas prácticas que nosotros no podemos aceptar ni en la política, ni en la crítica hacia jueces, ni hacia periodistas, ni hacia fiscales. Hay ciertas formas en que para que la democracia funcione tiene que haber algún mínimo respeto por el contrincante, tienen Absolutamente. que haber ciertas formas y eso es lo que se está transgrediendo. Entonces, yo sé que si hablo de la segunda vuelta, ese va a ser el titular. Y a mí no me interesa que ese sea el titular, porque lo que yo estoy apuntando es algo súper de fondo, que puede ser sí, súper impopular en la gente, que yo lo diga, que ya de nuevo la Evelyn se está peleando, pero no me importa, porque es un tema muy de fondo. Entonces, me parece que mezclarlo con la segunda vuelta como que no es el tema. Se lo vamos a preguntar después entonces. Gracias, Evelyn. Gracias por haber venido al programa, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Vamos a hacer ¿Y un pequeño usted? alto nosotros. Vamos a hacer un pequeño vamos, alto. volvemos.